¿Quieres acá? La chica está estudiando. Ay, la contadora fue la que la contadora no vi. ¿Tú eres estudiante? Ah, ok. Pero eres administrador. Ah, ok. ¿Y has ejercido ah, ok. ¿Conoces un poquito de trabajo de ellos? Sí. Ok. Pero viene para acá no vale el conocimiento. Ah, ok. Como les dije, la parte de administración pública es muy bella. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El módulo es sobre las obligaciones fiscales y parafiscales en Venezuela, para los que nos están escuchando por Zoom. Bueno, como les estaba comentando, en este diplomado vamos a hablar más, o hemos comenzado más sobre lo que es la administración privada. La administración pública tiene un montón de características muy diferentes a la administración privada. Eso sería tema como para otro diplomado, porque eso es súper extenso, como les dije, depende de muchos factores, no solo las leyes, sino los gobiernos en turno, los reglamentos que van saliendo, las gacetas oficiales. O sea, hay muchas cosas que van llevando muchos cambios en lo que es la administración pública. Pero eso no lo vamos a tocar por los momentos. Vamos a comenzar. Si ven que voy muy rápido, me pueden hacer una seña si tienen alguna duda. Y como les dije, vamos a ir interactuando. Todo lo que vamos a hablar ahorita es teoría, netamente teoría, pero vamos a ir interactuando. Ok, ¿qué son las obligaciones fiscales? ¿Verdad? Comprende la determinación del tributo, principalmente. La determinación del tributo es el proceso mediante el cual se establece la cuantía a pagar por el contribuyente. La declaración y pago de tributo. Los contribuyentes deben declarar sus ingresos y realizar el pago correspondiente dentro de los plazos establecidos y por la ley. Suena así como que un poquito enredado. Vamos a hablar de lo que es el tributo, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes el tributo? ¿O qué entienden por tributos? No todas a la vez. ¿Y quién establece el pago de los tributos? El Estado. En este caso, el Estado, el CENIA, es el ente que regula, exacto, los tributos del Estado. Los contribuyentes son las empresas que están adscritas a este ente gubernamental, que es el CENIA, el sistema. Exacto, los contribuyentes, hay contribuyentes especiales, contribuyentes formales, contribuyentes, hay varios tipos de contribuyentes que más adelante lo vamos a ver, pero en este caso vamos a hablar de las empresas. Las personas naturales también somos contribuyentes, todos los ciudadanos somos contribuyentes, porque todos pagamos impuestos, todos. Aunque no lo declaremos abiertamente, aunque sí deberíamos hacerlo, porque anualmente debemos declarar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Pero en cuanto al IVA, todos somos, a veces uno pregunta, ¿usted es contribuyente? Y la gente dice que no, no, todos somos contribuyentes porque todos pagamos impuestos. Y los impuestos son los que mueven gran parte de la economía de un país. Y eso lo vamos a ver, para entender un poco más por qué se pagan los impuestos, qué es un tributo, o sea, cuál es la finalidad de que una empresa pague impuestos. Ok. La declaración y el pago de tributo. Los contribuyentes deben declarar sus ingresos y realizar el pago correspondiente dentro de los plazos establecidos por la ley. La ley que rige, podemos pasar la segunda lámina. ¿Quién establece esto? Pues como les dije, el CENIA. El gobierno a través del ente que viene siendo el CENIA, el Sistema Integrado Nacional de Administración Tributaria y Aduanera. Vamos a esperar la próxima lámina. Ok. ¿Cuáles son los entes que rigen todo lo que es la parte fiscal y parafiscal? Como les hablé, la parte fiscal única y exclusivamente el CENIAD.
Ya les voy a explicar por qué se habla de fiscal y parafiscal, porque a veces entra, ¿qué es parafiscal? ¿Por qué es fiscal? Ok. Dentro de lo que es la parte fiscal tenemos el CENIAT, que es el organismo el Sistema Nacional Integrado de Administración Tributaria, que es el que rige las normas en cuanto a los tributos fiscales. Y por la parte parafiscal, como les dije, son varias instituciones, de hecho aquí faltan algunas, como por ejemplo el FONACYT, que no lo coloqué acá, pero ahí eso depende del tipo de empresa y eso, quienes declaran ese tipo. Estos son los básicos, lo que toda empresa debe declarar, o a los que toda empresa debe declarar. El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, cuando yo estudié no se llamaba así, se llamaba Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Pues le han cambiado tantas veces el nombre. Bueno, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, todos lo conocemos, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, BANAVI, que a su vez es el que maneja el FAO, que es el Fondo de Ahorro para la Vivienda. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, que es el INSE. Todavía se paga, y si no lo paga se multa, pero eso prácticamente ya no tiene muy poca validez, pero es un requisito para cualquier empresa, hasta para poder abrir debes tener el permiso del INSE, o sea, no puedes abrir una empresa si no tienes el registro del INSE. Y el Instituto Nacional de Prevención de Salud, Seguridad Laboral, INSACEL. Acá, como tal, hacer un paréntesis porque lo que es el INSACEL, como tal, las empresas no pagan un impuesto, pero sí deben cumplir con un montón de normas y requisitos y declaraciones que se deben hacer mensual o trimestral, creo que si mal no recuerdo son trimestrales, y un montón de requisitos que exigen, inscripciones, fiscalizaciones y una cantidad enorme de cosas que exigen el INSACEL, más no se paga ningún tipo, o sea, económicamente no pagas ningún impuesto a menos que tengas que cancelar una multa. Vamos a la siguiente. Ok. Okay. ¿Cuáles son las obligaciones allí? Creo que me tapó ahí Ok, ¿cuáles son las obligaciones fiscales? El objeto más frecuente y en torno del cual existen y han de cumplirse las otras es el de dar o entregar al acreedor fiscal el dinero. Hablamos de que, ¿quién viene siendo en este caso el acreedor fiscal? El Estado, correcto, el Estado a través del ente que es el CENIAT, cuya cantidad arroja el cálculo de la contribución respectiva con la finalidad de que la ley, te estoy tapando, si te quieres colocar, ajá, con la finalidad de que la ley o la normativa tributaria correspondiente imponga a los contribuyentes, responsables o terceros, el colaborar con la administración tributaria en el desempeño de sus funciones. Vuelvo y repito, una obligación fiscal es la obligación de dar al ente fiscal o el acreedor fiscal del dinero la cantidad que arroje el cálculo de la contribución respectiva con la finalidad de que todos los contribuyentes colaboren con el desempeño de las funciones de la administración tributaria. Esta es una parte, voy a hablar con libertad en este tema porque este es un tema muy controversial en nuestro país, ¿verdad? Sin embargo, todos acá sabemos las realidades que estamos viviendo hasta los momentos y el tema de la administración tributaria es un tema muy sensible para los comerciantes en general. ¿Por qué? Porque lo primero que te dice cualquier comerciante a cualquier contador es: yo no quiero pagar impuestos. O sea, lo mínimo que vamos a pagar. Eso se llama evasión de impuestos y está penado por la ley. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué los contribuyentes se supone que cancelan los tributos del país? Lo dice claramente, para colaborar con la administración tributaria, o sea, de ese dinero que los contribuyentes entregamos al Estado, de eso depende en gran parte el funcionamiento del Estado como tal.
O sea, se supone que el pago de los impuestos, desde lo más mínimo que nosotros cancelamos de IVA, va destinado al arca de la administración pública. Ese es el deber ser, esa es la naturaleza de los tributos. Como le dije, este es un tema muy sensible, pero bueno, así es, así lo establece la ley. Ok, una obligación tributaria es aquella que parte de las necesidades del Estado para que todos contribuyan al gasto público. El incumplimiento de este tipo de obligaciones conlleva a sanciones como multas o suspensión de actividades. Que el Estado depende de lo que contribuye, valga la redundancia, los contribuyentes. Bueno, actualmente sabemos que no. Hay países donde realmente no, el Producto Interno Bruto es muy bajo, donde no hay los recursos que hay como hay en Venezuela, y sin embargo viven y funcionan a la perfección solamente con su mayor parte del ingreso proviene de los tributos. Esa es parte de lo que es una buena administración tributaria, que bueno, no en todos los países se cumple, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Pero la naturaleza de los tributos es eso. El incumplimiento de este tipo de obligaciones conlleva sanciones como multas o suspensión de actividades. Bueno, los que son comerciantes o están en ejercicio de la profesión saben lo delicado que es una multa, un cierre, todo lo que constituye, a veces por cosas muy mínimas como no presentar un libro, o de repente van y te fiscalizan y los libros los tiene la contadora, no los tienes en la oficina, o sea, simplemente por no estar presente allí, eso es un motivo de multa. Que puedo decir un salto en una facturación, una mala facturación, facturas de compras o inventarios no justificados con facturas de compras, o sea, detalles mínimos como ese son causales de multa y hasta de un cierre de una empresa. Por lo menos ahorita está súper exigente el CENIAT. No sé si han visto que en algunos negocios o algunos comercios, no sé si han tenido la oportunidad de ver un fiscal al lado de una caja registradora. Te llegan sin previo aviso. Ahorita con lo de las máquinas fiscales, es un control que el gobierno ha establecido bastante, digamos que fuerte. Antes no era tan así, porque antes el gobierno le daba al comerciante o a la empresa, al ente privado, la libertad de con confianza declarar. Ahora no, ahora es bajo presión. Ahora es bajo presión porque todas las empresas, ya eso es una normativa legal, donde todas las empresas deben tener una máquina fiscal como un dispositivo que transmite al CENIAT todo lo que tú vendiste durante ese, llámese máquina fiscal, máquina registradora, los que facturan con sistemas, o sea, el tipo de máquinas es variado, el dispositivo es el mismo. Y el violentar ese dispositivo también es un causal de multa. Esto al principio, bueno, las que son comerciantes, saben que eso fue un choque bastante fuerte con el comerciante y el gobierno. ¿Por qué? Porque aparte de las regulaciones que implicaba, también implicaba un gasto, porque de acuerdo al volumen que tú ibas a facturar, la máquina variaba y los precios iban entre los $500 hasta los 1,000 y pico de dólares cada máquina, y te daban un plazo para utilizar eso, o sea, que donde no valía que sí, mira, yo facturo con factura manual, que yo tengo forma continua, no, tenías que migrar al, al nuevo sistema. Ya ahorita casi todas las empresas se han adecuado, las pequeñas empresas que no se han adecuado y siguen facturando con factura manual, pues bueno, no sé cómo están haciendo. Me imagino que acuerdos con el CENIAT, porque no todo el mundo tiene ese dispositivo. Los multan igual, imagino que pagan su multa y siguen trabajando. O sea, pero ya lo que es la facturación manual pasó como a un segundo plano, quedaron como contingencia. Ya eso no es lo que establece la normativa. Pasemos a la siguiente lámina. Ok. ¿Cuántas y cuáles son las obligaciones fiscales? Como les dije, toda persona jurídica tiene como obligaciones fiscales
Te fuiste un poquito lejos. Okay. Estábamos aquí. Vamos para la siguiente. No, está bien. Ok. Toda persona jurídica tiene como obligaciones fiscales llevar su contabilidad de facturación, presentar declaraciones y pagos mensuales, así como su declaración anual. En este caso estamos hablando de las personas jurídicas como tal. Toda persona jurídica, toda empresa, así sea, como les hablé la semana pasada, desde una bodega, un pequeño comercio, una frutería, una repostería, toda empresa que esté registrada legalmente ante el CNIA debe llevar y cumplir con todas estas obligaciones fiscales, como lo es llevar su contabilidad. Para esto, obviamente, necesita de el servicio de un contador o, como les hablé la semana pasada, de un administrador que esté colegiado y pueda llevarle la contabilidad y la facturación y las declaraciones mensuales. Toda empresa, por pequeña que sea, si sea una bodega pequeña, debe llevar su contabilidad, porque en cualquier momento, mira, hasta las bodegas las están fiscalizando, hasta las bodegas. Sí, porque esa es parte del ingreso de la administración pública. Deben presentar sus declaraciones y pagos mensuales, así como la declaración anual. Bueno, todas las empresas declaran mensualmente lo que es las compras y ventas. Esa es lo que todos los meses deben declarar. Anteriormente, los contribuyentes especiales, que les voy a hacer un paréntesis acá, los contribuyentes especiales son aquellos que actúan como un ente recaudador. O sea, ellos le hacen el trabajo al CNIA. Los contribuyentes ordinarios o formales son los que hacen sus declaraciones, pagan sus impuestos de acuerdo a sus ventas y allí muere su responsabilidad o su obligación. Sin embargo, los contribuyentes especiales van mucho más allá, porque los contribuyentes especiales actúan, como les dije, como un ente adjunto al gobierno. Es decir, yo tengo una empresa, eso lo determina la cantidad que facturen anual o mensual. El CNIA lo puede escoger en cualquier momento. Bueno, ya pasó de ser contribuyente ordinario a contribuyente especial, que son los que ustedes conocen. Por ejemplo, tú que estás en venta debes saber que sí, los que hacen retenciones y todo aquello que es súper engorroso, súper fastidioso, a los clientes les molesta mucho esto, hasta que no se procese una retención, no se hace una facturación. Entonces, los comerciantes, cuando les hablan de que van a pasar a contribuyente especial, se ponen las manos en la cabeza, porque aparte de que es más trabajo, se traduce en que las declaraciones son mayores, pero ojo, no es que tú estás pagando más impuestos. Esto va para las que están en ejercicio de su profesión. Eso es algo que hay que explicarle muy bien a los dueños de negocio. No es que estás pagando más impuestos, no. Es que tú estás recaudándole al Estado, o sea, tú pasas a ser como el cajero del Estado. El cajero del Estado. En este caso, tú como vendedor tienes que hacerle retención a en este caso, el que te está comprando la mercancía y viceversa. ¿Qué pasa? Cuando yo soy una empresa, para ilustrárselo, voy a comprar, qué sé yo, unos uniformes. Voy a comprar unos uniformes para mi empresa. Cuando yo voy a cancelarle a la empresa, debo retenerle. Si yo soy agente de retención, así se llaman, agentes, los contribuyentes especiales son agentes de retención. Cuando yo voy a cancelar, yo voy a retener parte del impuesto, no le voy a pagar completo a él. De esa forma el Estado se asegura que la otra institución, que el otro contribuyente, le cancele al Estado esa porción del impuesto y no evada ese impuesto. Eso es para evitar la evasión de impuestos, entre comillas. Ese es el deber ser. Entonces, ¿qué pasa? Actúas como un cajero porque tú no es que estás dejando de pagar o estás pagando menos. Al momento estás pagándole menos a aquel contribuyente, pero ese dinero, al tú hacer esa retención, lo declara tanto el que te vendió como tú que estás comprando. Entonces, eso queda ya asentado en la plataforma del CENIA, y cuando a final de mes tú vas a hacer tu declaración, también debes hacer una adicional, que es la de las retenciones, tanto de impuestos sobre la renta como de IVA.
Y ese dinero debes devolvérselo al Estado. Y esto es un choque con los comerciantes, dueños de empresas que no entienden esa dinámica. Sí. Bueno, antes eran semanales, ahora volvieron a ser quincenales. Sí, que cuando eran semanales era una locura. ¿Cómo se come esto? No, aquello era, y es engorroso porque lleva, lo hace el CENIA aleatorio. No manejabas grandes cantidades. Mira, ya ellos se volaron todos esos procesos y casi todas las empresas están pasando, porque no recuerdo exactamente el monto, pero sé que está como, imagínate, en bolívares, creo que el año pasado eran, si tenías que facturar, si facturabas más de, creo que de 150.000 bolívares, algo así. Ya, si declarabas eso al mes, ya pasabas a, o sea, al año era, ponte, no sé cuántos millones, pero imagínate, con esta devaluación, ¿quién no pasa a esa? Entonces ya casi todas las empresas estaban pasando, pero es de manera aleatoria, pues. Claro, muchos contadores dolarizados, sí. Ya pasa contribuyente especial. Entonces, imagínate qué empresa ahorita no factura $400, hasta una bodega te factura 400, porque se escucha bastante y en bolívares se escucha más, pero a la hora de la verdad es nada. Entonces, bueno, ya casi todos están pasando a ser contribuyentes especiales. Los comerciantes, como les iba diciendo, muchas veces no entienden esta dinámica y creen que es que están regalándole ese dinero al Estado. Entonces, aquí voy a hablar desde como si fuera yo el Estado, desde lo que establece la ley. No, el comerciante no le está regalando nada al Estado, ni tampoco le está pagando de más, porque lo que establece la ley es lo que tú pagas como impuesto sobre la renta, lo que tú pagas como IVA. Lo que pagas por concepto de retenciones no es un pago como tal, es un trabajo que tú le estás haciendo al Estado. Tú estás recaudando un dinero para evitar que el otro contribuyente evada y tú se lo devuelvas. O sea, en este mes yo recaude tanto, aquí está tu dinero. Eso es todo. Y por no hacerlo, eres multado y sancionado. Entonces, ahí es donde está lo delicado de cuando pasas a ser contribuyente especial, porque pasas a ser un ente ya como adscrito al gobierno. O sea, tienes que... Ok, vamos a continuar. Ok, deberes formales estatutarios en Venezuela. Estos incluyen requisitos como dije en la anterior, como llevar libros y registros contables actualizados, inscribirse en los registros tributarios, colocar el número de inscripción en los documentos a presentar. Recuerden que todo documento está numerado, lleva un serial, todo eso, porque eso es un registro que pues el gobierno lleva tanto en la parte del registro mercantil como en la parte de todo está numerado, todo lleva una debida numeración, un correlativo, y eso es parte de lo que cada empresario debe ser muy celoso y muy cuidadoso con sus documentos. Presentar declaraciones tributarias a tiempo, emitir facturas y comprobantes de retención y cumplir con todas las resoluciones de la administración tributaria. Mira, hay muchas empresas que no, como no han pasado a ser contribuyentes especiales, le dan poca importancia a la parte contable. O sea, no llevan contabilidad, ningún contador les lleva nada, hasta los mismos empresarios hacen su propia declaración al mes, porque es relativamente sencillo enseñar a hacer una declaración de IVA, una declaración mensual cuando no eres contribuyente, no es gran cosa. Pero ya cuando eres contribuyente, tienes que tener un contador. Entonces, esta es otra de las cosas que como que el comerciante le huye al gasto. Porque sí, que llevar un servicio contable externo a la empresa. O, bueno, las grandes empresas tienen sus propios servicios contables dentro de la empresa. Pasamos a la siguiente. Ok. ¿Cuántas y cuáles son las obligaciones fiscales?
Esa lámina está, ok. ¿Qué ley regula el derecho tributario en Venezuela? El derecho tributario de Venezuela está reglamentado por la ley del impuesto sobre la renta, que es la que regula todos los impuestos sobre la renta o ingresos que producen los habitantes del país y las empresas, tanto privadas como públicas en Venezuela. Sin embargo, no solamente lo que es la ley del impuesto sobre la renta, también tenemos el Código Orgánico Tributario y la Gaceta Oficial, que es prácticamente lo que nos rige, aparte de la ley de impuestos sobre la renta, porque estamos en constante cambio. O sea, el gobierno está en constante cambio. O sea, hoy dice una cosa, ya esto no funciona, mañana es otra, salió en Gaceta. Claro, todo eso va ligado a lo que dice la ley de impuestos sobre la renta, nada de eso se escapa a lo que dice la ley de impuestos sobre la renta, pero en las gacetas oficiales siempre están saliendo reglamentos nuevos, pues. Entonces, toda empresa debe estar muy atenta a lo que es las gacetas oficiales. Para eso, vuelvo y repito, el contador, ese es trabajo del contador, en este caso de un administrador. Porque a veces nos dejamos llevar por lo que ya está escrito en la ley y resulta que no, ya eso no es así porque salió una gaceta tal día que derogó eso y ahora se hace así. Entonces, bueno, en esa parte de lo que es la ley hay que estar bien actualizado, bien actualizado. 18 meses ya está desactualizado. Sí. Ok, ¿cuáles son los tipos de contribuyentes en Venezuela? Como hablamos al principio, estos pueden ser entes públicos, entes privadas, personas naturales o jurídicas. Puede que sean contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, lo cual dependerá del hecho que estén o no sujetos al impuesto y que realicen o no los hechos imponibles según la ley. Este tema ya lo hablamos hace un momento, el por qué pasas a ser contribuyente especial y todo eso. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son las obligaciones parafiscales. Aquí quería llegar. No sé si quieren intervenir, si entendieron por qué se llaman obligaciones fiscales para que podamos pasar a lo que es las parafiscales. Quiero que tengan claro cuando hablamos de obligaciones fiscales, ¿por qué son fiscales? Entonces, vamos a ¿alguien más quiere agregar algo? Fiscales, se denomina fiscales porque tú cancelas dinero al Estado. Fiscales porque de ese ingreso dependen los ingresos del Estado, por eso se llaman fiscales. Y ya vamos a ver la diferencia de por qué las obligaciones parafiscales, que es otra cosa. Las contribuciones parafiscales se diferencian de los impuestos en que no tienen carácter general, sino que se aplican a un sector o grupo determinado de contribuyentes. Además, las contribuciones, ya, vamos a bajar allí para que puedan leer bien. Se me fuiste a la otra lámina. Ok. Ok. Estas van dirigidas a un sector o grupo determinado de contribuyentes. Además, las contribuciones parafiscales tienen una finalidad específica, que es la de financiar una actividad o servicio de interés público. Ya les voy a explicar un poquito más. Vamos a pasar a la segunda para detenernos un poquito acá. Ok. Al respecto, las contribuciones parafiscales que se destacan son seguro social obligatorio, régimen prestacional de la vivienda y hábitat, Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista y el régimen prestacional de empleo, que es el Ministerio del Trabajo. Todas las empresas tienen la obligación de pagar aportes parafiscales por cada uno de sus empleados, salvo en algunos casos en los que las leyes lo exoneran. Ok, vamos a detenernos aquí, pasa un momentico a la anterior para explicarles algo. Las contribuciones parafiscales, ¿verdad? Como dice acá en la lámina, estas contribuciones van o sea, todas tienen una finalidad específica y un sector específico. Y están determinadas a financiar un servicio de interés público, en este caso, de la mayoría de los trabajadores. Es correcto.
a través de la empresa. O sea, es un dinero que no va como tal a la administración pública, sino que la administración pública, valga la redundancia otra vez, la administra para ofrecerle un beneficio a los trabajadores. Que no se cumple en este país. Es que todo este tema es muy sensible, porque lamentablemente la situación país nos ha llevado a eso, pues, que nada. Nada. Anteriormente, imagínate, yo por ejemplo nunca pude disfrutar de lo que es del FAO. Años declarando y el seguro social cuando entro, imagínate, trabajando desde los 18 años y eso es como para cumplir ahí bueno, esperemos que más adelante las cosas cambien y tengan que cumplirse, porque para eso es. Es correcto, no te exime de que cumplir. No te salvaguardas que no tengo, que no puedo. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Entonces, son para fiscales porque eso es un dinero que no está pagando en este caso el comerciante para contribuir con los impuestos del país, sino que estás contribuyendo con un beneficio para los ciudadanos, para los empleados. Y en el caso de las obligaciones para fiscales, no las determina el ingreso de la empresa. O sea, no es cuánto tú vendas, no es cuánto te ingresó, no tiene nada que ver con tu renta anual, no tiene nada que ver, sino con el número de empleados que tengas y la nómina que tú manejes. Entonces, todos los cálculos se les denomina para fiscales porque no tienen nada que ver con el ingreso o la renta fiscal de la empresa. Pero hay una cifra específica. Cada organismo tiene un porcentaje de declaración de acuerdo al salario. Entonces son muy ínfimos, los pagos son muy pocos, es como para cumplir con un requisito. Claro, las multas son millonarias. O sea, es un trabajo, o sea, los que están en ejercicio de la carrera, o sea, es un trabajón. Por ejemplo, yo les comentaba que yo estuve en mi último empleo, manejaba 4 negocios de un mismo dueño. Entonces, 3 de los cuales eran bajo, o sea, eran 4 negocios, pero bajo 3 firmas diferentes. Entonces tenía que hacer todos los meses 3 nóminas, 3 declaraciones por cada empresa, 3 contabilidades, o sea, era bastante trabajo, porque cada organismo tiene una fecha para declarar, un porcentaje para declarar, una plataforma por la cual declarar, y todo, tienes que llevar una normativa, carpetones, o sea, todo, o sea, es un trabajo muy riguroso, es administrativo, muy de orden, muy riguroso, muy impecable. Y un tiempo estimado para cada cosa. Entonces, bueno, es que estamos claros en por qué son contribuciones fiscales y parafiscales. Ok, vamos a continuar. Todas las empresas tienen obligación de pagar aportes parafiscales por cada uno de sus empleados. Acá me quiero detener un poquito, porque ¿qué pasa? Anteriormente muchas empresas manejaban lo que era la tercerización. No sé si conocen el término. ¿Qué es la tercerización? Pues bueno, contrataban empleados que no estaban en nómina, sino que, lo que hoy se llama freelance. Trabajaban libre, les pagaban sin generar ningún tipo de compromiso con ese empleado, sin ningún tipo de utilidad, sin ningún tipo de compromiso para fiscal. Por lo tanto, los trabajadores, ese término tercerizado creo que es muy acorde porque quedaban los trabajadores como relegados a todos los beneficios que la ley les otorga. Recordemos que estamos hablando de la naturaleza de lo que la ley establece, no de que si se cumple o no se cumple. Hablemos en una Venezuela paralela, que esperemos que pronto así sea, de que todo se cumple perfectamente. Entonces imagínese tener un trabajador tercerizado que no esté asegurado, que no tenga el seguro social, que no tenga su aporte de fondo de ahorro habitacional, que no esté inscrito en el INSACEL, que nada lo cubre, o sea, está en el aire. A la hora de un accidente, pues no hay seguro social que lo ampare, no hay Ministerio del Trabajo a quien le puedas reclamar, no hay INSACEL que pueda salir por ti porque no existe laboralmente en. Entonces, por eso el gobierno
que creo que es algo muy bueno que hizo hace unos años, comenzó a eliminar y a sancionar a todas las empresas, y eso fue un trabajo titánico que hizo el Ministerio del Trabajo hace, qué sé yo, como 10 años atrás, donde comenzaron a fiscalizar todas las empresas. Le llegaban a veces ni siquiera sin identificación y le preguntaban al trabajador, le pedían su carnet, llegaban y pedían la nómina. O sea, era un trabajo titánico porque para evitar ese tipo de figura laboral dentro de la empresa, de que no hubieran personas tercerizadas. ¿Con qué finalidad? Pues de salvaguardar la integridad, el amparo laboral de los trabajadores. Y eso es algo maravilloso, eso es algo que desde el punto de vista del trabajador fue algo muy bueno que por lo menos yo le aplaudo totalmente al gobierno, independientemente de todas las demás cosas. Poder solicitar créditos para clientes, porque ya se aperturó para mí. Sí, no, pero ya lo hay. Sí lo hay, lo que pasa es que los montos, claro, tú no, pero está bien que tú estés inscrito porque no sabemos qué va a pasar de aquí a dentro de unos años. Entonces es importante que estés inscrito, que tengas todo. Pagar la ley política nacional, en este caso, régimen de Ajá. de vivienda, esta ley, el que se pague el patrón o se pague el empleado, eso le da la posibilidad, porque es un requisito. Es un requisito. A la hora del sistema bancario para solicitar un crédito de vivienda, uno de los requisitos de los créditos es que estés inscrito. Puedes hacerlo. Así como también por el patrón de que si aquí hay personas que no son empleados, no tienen empresa, perfectamente pueden comenzar a cancelar, porque eso va a ser un requisito a la hora de que quiera ir al banco a solicitar. Yo te digo porque yo tengo ya yo hice 2 créditos de solicitud de vivienda, de los cuales esta vivienda viene de una vivienda que se me pusieron por un crédito, era que tenía, cuando compré ese otro crédito con esta vivienda, y los requisitos de los fiscales. Era estar inscrito. De hecho, ahorita voy a hacer un documento de esta vivienda, un trámite para comprarla por el banco, y ahorita para hacer el documento de fiscalía. Tener. O sea, es importantísimo. Es importante. Todo lo que nosotros podamos hacer en favor de tener nuestra documentación completa, eso te va a beneficiar. Eso es seguridad social. Y eso al pasar de los años, bueno, mi mamá es una mujer que tiene su seguro social y ella pagó como independiente. Se le pagó el seguro social y mi mamá recibe su pensión. Mi mamá no trabajó como tal en una institución y ella súper contenta va a cobrar su seguro social porque es un beneficio. Es un beneficio social. Por causa de que ella como independiente se le pagó eso del seguro, ella por la edad le dieron su seguro social. Entonces, estos son estas obligaciones son de beneficio. Definitivamente de beneficio. Sí, de hecho, ahorita yo, por ejemplo, como consejo les doy, el que no esté ahorita empleado formalmente, creo que es el momento ideal, la situación país, el momento que estamos, es el momento ideal para poner al día todas esas cosas. Si usted ya no está dependiente laboral, pues métase en su página de FAO, haga la cancelación que tenga que hacer, haga sus contribuciones mensuales, seguro, o sea, que se mantenga activo, porque no sabemos en qué momento todo eso va a ser reformado. Entonces necesitamos tener todo eso. Por lo menos los que no hemos podido disfrutar de eso, pues excelente. Antes una persona podía comprar una casa por ley de política habitacional. Entonces, y donde quisiera. Entonces, eso es algo que está allí, tentativo, que en cualquier momento lo vamos a poder disfrutar. Yo estoy segura que es. Sí, sí, o sea, tú metes por tu página, solo funciona en Caracas, solo funciona en Caracas. Pero a través de la plataforma tú puedes hacer todo tú. De hecho, si no te sabes clave ni nada, simplemente con colocar tu cédula, ellos te hacen todo tu... O sea, todo ahorita está súper automatizado. Igualmente Seguro Social. Aquí sí puedes ir a la oficina del Seguro Social y ellos te dicen, bueno, debes pagar tanto porque tienes tanto tiempo cesante por empresa, y tú dices, bueno, yo ahora quiero pagar independiente, y pagas lo que tengas que pagar. Eso no hay ningún problema. Y hay que hacerlo porque eso es todo por internet. Lo de...
Todo, por lo menos lo que es seguro social y Banavi, es obligatorio que deberíamos hacerlo todos, así estemos cesantes, estemos independientes, porque es la seguridad social de cada ciudadano. Entonces, es un derecho y que, bueno, no vamos a pensar en las cantidades de dinero, vamos a pensar en lo que eso genera a largo plazo. No solamente para ti, para tus hijos también, porque el seguro social tú lo puedes transferir a tus hijos. Igual, y la ley de política también. Entonces, de repente yo ahorita, tantos años trabajando, a lo mejor no voy a disfrutar de eso, pero de repente dentro de 10, 15 años yo le puedo transferir a mi hijo las cotizaciones del seguro social o de la ley de política habitacional para que él compre su vivienda. ¿Ves? Entonces es importante cumplir con esos requisitos para fiscal. Y es aún más importante para continuar en el orden de ideas que todas las empresas resguarden a sus trabajadores con eso. Muchas empresas todavía manejan de que no vamos a contratar personas por un mes, 2 meses para no hacer todo eso, porque aparte de que es un papeleo, es un montón de requisitos, no representa gran cosa económicamente, pero sí todos los trámites, y que por saltarte un trámite, pero monstruoso. Bueno. Pero son 3 meses. Ah, sí, sí. Ese es un tema que también espero que en algún momento en nuestro país cambie y se ordene, porque es como que hay una economía paralela con ellos, porque hacen lo que quieren, pero bueno, vuelvo y les repito, aquí vamos a hablar de lo que es la naturaleza de la ley, del por qué, del deber ser, del cómo es, bueno, ya eso lo dejo a criterio de cada una porque es algo muy sensible. Vamos a continuar. Ok, ¿qué quiere decir para fiscales? Estábamos hablando ahorita. Tanto los aportes para fiscales como las prestaciones sociales son pagos que realiza una empresa por cada empleado con el que tienen una relación laboral. En el caso de los parafiscales, estos son aportes que benefician a entidades públicas o mixtas con el fin de garantizar su funcionamiento. Correcto. Todos los aportes que hacen las empresas, pues garantizan el funcionamiento de esa entidad pública en específico, de esa entidad pública en específico. Por eso es que, lamentablemente en nuestro país, vuelvo y les repito, se ha tergiversado mucho la naturaleza de cada una de las instituciones, porque obviamente el tema de la devaluación ha afectado también al gasto público. O sea, es algo que no escapa. O sea, la administración pública no escapa del tema de lo que ha sido la economía y la devaluación de la moneda en nuestro país. Porque pues todo lo que es las declaraciones y los aportes están realizados en nuestra moneda local y nuestros salarios son muy ínfimos. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que es las contribuciones se calcula al salario que está establecido por nuestra moneda local, pero las multas no. Todas las multas de todas las instituciones gubernamentales están estipuladas por el euro. Y el euro, ni siquiera el dólar. Entonces, ¿qué pasa? Una multa que sean, por ejemplo, 100 unidades tributarias, por hablarle algo, cada unidad tributaria está calculada en euros. Entonces, por supuesto, no son 100 unidades tributarias o sea, son muchas unidades tributarias que te colocan y calculadas en euros. Pues tú puedes decir, no, bueno, tantos bolívares por unidad tributaria. No, cada unidad tributaria tiene un valor en euros. Y la gaceta oficial, en las últimas gacetas, y creo que en el reglamento que rige todas las instituciones parafiscales, está establecido que todo es en base a euros. Por ejemplo, una multa del CENIAT, puedes ver que cuando te envían el documento, bueno, usted así que donde te establece que fuiste multado, te dice por la cantidad de tantos euros, traducido esto a tantos bolívares, porque debes depositarlo en bolívares. O sea, tú no los puedes pagar en euros en divisas. O sea, te lo calculan, está anclado al euro. ¿Pero por qué? Reglamentos gubernamentales. No hay una razón específica. No, eso es como el petro. Eso es como el petro. Exacto, es un reglamento gubernamental, toda la ley está anclado a eso y pues no hay una razón que uno te pueda decir, mira, eso se hace por esto y por aquello y por no. Eso fue algo que en Asamblea Nacional, las comisiones de finanzas,
así lo establecieron, sacaron su reglamento, gaceta oficial para la calle y chao. Eso así se maneja. ¿Qué nos queda a nosotros? Acoplarnos a eso. Por lo tanto, lo más aconsejable para todas las empresas es andar por regirse, y siempre se lo digo a los comerciantes, o sea, que es un montón de trabajo, que es fastidioso, que bueno, contrate, si el administrador no da para hacer todo ese trabajo, entonces contrata a un gestor. Yo durante mucho tiempo he trabajado haciendo gestoría externa, porque no voy a estar directamente en una empresa, pero te puedo hacer todas las declaraciones, llevarte todo, armar tu cartelera, hacer lo que es y chao. Entonces, si no quieres tener una persona o no quieres tener un administrador porque te genera más gasto, y como les hablaba la semana pasada, la mayoría de las empresas ven al administrador como un asistente del jefe, que no es el deber ser. Entonces, bueno, quédate con tu contador y contrata un gestor externo que te haga todo lo demás. Entonces, pero es mucho más económico pagarle $30 mensual a un gestor, que es lo mínimo que uno cobra por ese trabajo, que pagar una multa de 100 euros porque llegaron y no tenías la declaración INSEE al día, o porque no habías hecho la declaración de Mintra, que es trimestral, porque todo eso genera multa. O sea, esas carteleras que ustedes ven en cada empresa no es un capricho. Eso todo, y no es tampoco para tenerlas allí de adorno y no actualizarlas nunca, eso es un trabajo. Eso hay que ir casi que semanal. Declaré esto, declaré lo otro, y quité el viejo y puse el nuevo, y lo que esté en la cartelera debe reposar también por cada empresa un carpetón con todas las declaraciones que tienes en la cartelera, también las debes tener allí, y debes coincidir con lo que está en la plataforma. O sea, todo es un trabajo que va uno con el otro, ordenado. Llega una vez, creo que he visto ya casi 3 meses seguidos, que llega septiembre, de la carpeta se para y se pone a ver. Y después no rato, y se queda dentro de ese canal, esa carpeta, y pregunto por la administradora. Ajá, porque claro, esa es como la carta de presentación de la empresa. A veces llega con el canal, y a veces llega sin contestar, así como ustedes, identificación y nada. Hubo una temporada en que eso estuvo muy en tendencia, de que llegaban de cualquier institución sin ningún tipo de identificación. Entonces uno no, ahorita están activos otra vez. Continuamos. Pueden hacer comentarios, sugerencias, quiero que vayan entendiendo, como les dije ayer por el grupo, es un tema extenso, no quiero que se me disperse, sino que vayan entendiendo cada una de lo que vamos a ir hablando. Bueno, ya les dije hace un momento, creo que me adelanté, de por qué se llamaban parafiscales. Los parafiscales, la parafiscalidad se define como recursos extrapresupuestarios con un fin de promoción económico y social para atender trabajos que deben responder obligatoriamente a un objetivo determinado, preciso y transitorio. Algo paralelo a lo que es el ingreso de la empresa. Okay. Continuamos. Ok. ¿Qué es la palabra parafiscales? Se entiende por contribuciones parafiscales aquellas tasas o aportes que por ministerio de la ley, que por los ministerios y por la ley son determinados sectores económicos o sociales los que están obligados a pagar en favor de un ente público o privado con el fin de que se reviertan en beneficio de quienes hicieron la contribución, bien sea en la forma de servicio. Ok, es lo que les estaba diciendo hace un momento. Todo lo que es las contribuciones parafiscales, de una u otra forma, van a ir luego en beneficio de quienes hayan hecho esa contribución, en este caso los empleados, ¿verdad? E incluso los mismos empleadores, porque los empleadores también deben inscribirse y también deben hacer su aporte. Y ese aporte también se retribuye en beneficio para la empresa. Es que ya ajá. Pero los freelance, exacto, tienen que hacer sus propias declaraciones. Nada, nada. Eso es algo que está ahorita y creo que va a seguir aumentando con el pasar del tiempo. La misma dinámica, no del país, mundial. Va a ir como que la figura del empleado de una u otra forma va a ir menguando, por no decir que desapareciendo. Porque primero que ya todo está
muy automatizado. Segundo, que la misma era que estamos viviendo, donde todo es, donde lo que impera es la inmediatez, donde todo es rápido, todo es, hay muchas empresas, como tú dices, que trabajan con freelance, que son empresas transnacionales, que pagan muy bien, pero que ni siquiera te conocen, ni saben que tú eres, ni les importa, simplemente cúmpleme como trabajo, te pagué y chao. La mayoría son empresas de maletín, y eso es lo que está proliferando ahorita. O sea, y cada día van a ser más, y van a ser más, y van a ser más. Entonces ya esa idea que uno tenía antes de que, bueno, voy a trabajar en tal empresa, porque ya eso poco a poco va a ir desapareciendo, porque incluso las grandes empresas transnacionales están eliminando la figura del trabajador directo y todo lo están automatizando. La robótica cada día va en aumento, lo que es la inteligencia artificial y una cantidad de cosas que, aparte de ser bíblicas, forman parte de la nueva era, de todo lo que este movimiento de un nuevo orden mundial y todo lo que está ocurriendo, y pues no nos queda de otra que adaptarnos a eso. Si tú te entrevistas a los jóvenes de cómo ellos querían trabajar, y fue impresionante que quieren trabajar desde su casa, porque esa es la tendencia de los mercados, pues no quieren ir a trabajar. Ajá. Y ahorita con la pandemia es un auge tremendo, tremendo de hecho que eso es lo que ha aumentado el número. Claro. De hecho, con la pandemia, yo soy de las que piensa que eso fue un experimento social. Con la pandemia sacaron a la luz muchas cosas que antes no eran. Por ejemplo, lo que es el trabajo freelance siempre ha existido. Exacto, siempre ha existido, pero no era algo que era una opción para cualquier ciudadano, porque la cultura te enseñó que tú te graduabas, ibas a buscar un trabajo, ibas a tu lugar de trabajo, pasabas tanto tiempo, te jubilabas, o sea, la dinámica social, cumplías el horario. Luego de la pandemia fue como que se abrió ese foco que era como muy, estaba muy oculto, que muy pocas personas lo conocían, y pues esto, pues ¿quién no le gusta trabajar desde su casa? Aunque cuando uno es mamá no es muy bueno estar en la casa, porque es preferible estar en una oficina que estar en la casa. Pero bueno, eso ahorita es una opción para muchas personas. Ah, bueno. Así yo tengo unas amigas en Chile que trabajan, claro, ellas creo que trabajan medio tiempo en la oficina, o sea, ellas van a la oficina a ciertas cosas y de resto trabajan puro freelance. Y bueno, esa es una forma también de que ayuda mucho el tema también de la sobrepoblación. Bueno, como les dije, es un conglomerado de cosas que vienen dadas a las épocas que estamos viviendo, y pues que todas las empresas se están de hacer otras cosas. Sí, pero se pierde algo que yo como administradora pienso que es la naturaleza de las profesiones se va perdiendo. Porque ya tú no, esa parte de la ética, de el interactuar, la reciprocidad de estar en un lugar de trabajo, en un ambiente, el compartir, la humanidad se va perdiendo. La comunicación, las comunicaciones están cambiando, entonces se pierden muchas cosas. Yo creo que, vuelvo y repito, eso es parte de lo que es la nueva era, pero por ejemplo, a mí me parece muy triste porque eso es lo que nuestros hijos ese es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos. O sea, el mundo que va a vivir nuestros hijos son muy diferentes al que estamos viviendo nosotros, al que vivieron nuestros padres. Porque ya el tema de las comunicaciones ha cambiado tanto, ya la empatía se va perdiendo, la humanidad se va perdiendo, las profesiones, o sea, ya aquello de que, bueno, yo soy, lo que hablábamos la semana pasada, la ética profesional, si yo soy contador, cómo me visto, cómo me arreglo, cómo me veo, ya eso no importa, porque tú estás en tu casa, estás en una computadora y puedes estar en una reunión por Zoom y puedes estar en chola. Y lo hemos visto mucho, memes y TikTok y videos donde personas, por ejemplo, periodistas, una súper entrevista, y la tipa toda en bata de baño, o sale el hijo desnudo y cosas así, porque se pierde la esencia de lo que es la calidad humana, pues la esencia humana de las cosas se va perdiendo. Y para allá lamentablemente vamos.
Y con esto de la inteligencia artificial, pues bueno, ya no importa ni siquiera que tú estudies todos los años que tú estudiaste para saber esto, porque ya hay cantidad de bases de datos de inteligencia artificial donde lo que tienes es que poner una palabra y te dice todo. Sí. No. Y el sueño es y el sueño es ser TikToker, YouTuber. Mira, tú, que la rompemos todos los días. Y ellos los muchachos no saben qué significa lo yo no sé lo que es la música que escuchan, y ellos no saben. Continuamos. Ok, de todas maneras, bueno, este es un reto para esta generación en la que estamos nosotros, de no dejar que esos valores se pierdan y que nuestros hijos vayan, que eso que nosotros nos enseñaron, nosotros se los podamos transmitir y no afianzarle aquello de lo que la era les está, obviamente para allá vamos todos, pero vamos a afianzar eso y eso es algo que las instituciones, las universidades, que organizaciones como esta contribuyen mucho a eso, a que no se pierda la esencia de la educación, de los valores, de la esencia humana. Y bueno, por lo demás, pues no nos queda de otra que ir con la corriente. Sí. Continuamos. ¿Cómo se contabilizan los aportes para fiscales? Los aportes en cuanto a seguridad social y para fiscales se contabilizan como un gasto o un costo de producción, según el centro de costo al que pertenezca el trabajador, en la parte que le corresponda al empleador, contra un pasivo por el valor de la parte que le corresponde al empleador, más las deducciones que se le realizan al empleado. Esto parece un trabalengua, pero ya le voy a explicar. ¿Cómo se contabiliza? Recordemos que, volviendo al principio de la naturaleza de los aportes fiscales, hablamos que provenían, ¿de dónde? ¿Los aportes fiscales? No, del ingreso, de la renta, de la utilidad de la empresa, ¿verdad? Por lo tanto, a la hora de contabilizar es muy diferente, porque tú no puedes llevar en la contabilidad, tú no puedes declarar el CENIAT, no, yo declaré tanto por seguro social. No, pero sí se contabiliza. Todo lo que tiene que ver con los aportes para fiscales se contabilizan y se declaran. ¿Cómo es esto? ¿Con qué se come esto? Pues bien, si usted como contador, como administrador, resulta que a la hora de hacer tu cierre mensual, acuérdense que hablamos de que la parte fiscal conlleva muchas cosas, ¿verdad? Hacemos una declaración contable, cada empresa, que son quincenales cuando son contribuyentes especiales y que son mensuales cuando son contribuyentes formales u ordinarios del IVA. ¿Qué quiere decir esto? Las quincenales cuando somos agentes de recaudación, las mensuales cuando no lo somos. Pero ¿qué pasa? Mensualmente todas las empresas deben llevar un asiento contable, un libro de compra y ventas del mes y un asiento de gastos del mes con donde va un estado financiero que indica la rentabilidad y la utilidad que tuvo la empresa durante ese mes. Eso debe hacerlo mes a mes el contador y ese reposa en la empresa. De modo que a la hora que vaya cualquier institución que puede pedir eso, lo puedan revisar. Obviamente el principal es el CENIAT. Pero ¿qué pasa? Yo durante ese mes hice una cantidad de aportes para fiscales, como son los pagos a la alcaldía, que les dije que en este módulo hoy no íbamos a hablar de eso, pero durante la semana les voy a ir dando información sobre lo que es la parte de la alcaldía. Hice pagos a la alcaldía, que si son impuestos fiscales, ojo, todo lo que es pago a la alcaldía son tributos del Estado, solamente que son regionales. Los maneja la alcaldía, pero son tributos fiscales, porque allí sí nosotros pagamos de acuerdo a lo que ingresó, de acuerdo a lo que hicimos, de acuerdo a lo que ganamos. Igualito como al CENIAT, pero en este caso es a la alcaldía, ¿verdad? Que es lo que es el ingreso bruto, que es lo que cancelamos todos los meses los comerciales. El ingreso bruto. ¿Cuánto vendió? Bruto, no por utilidad, bruto. Y un porcentaje le pagas a la alcaldía.
aparte de lo que sí el aseo, que sí publicidad, que todo eso sí son contribuciones fiscales, ¿ok? Quiero que tengan claro eso. Pero a la hora de yo declarar, vuelvo y repito, cuando voy a declarar en el CENIAT, yo tengo que ubicar en mis asientos contables, en algún lugar, esas contribuciones, tanto de Seguro Social, como de FAO, como lo que pagué por concepto de INSEE. En este caso, las que deben declarar mensual son Seguro Social y FAO, porque INSEE es trimestral, Mintra es trimestral, ¿cuál otro? Se me escapó, pero no todas son mensuales. Vamos a hablar en este caso de lo que es Seguro Social y FAO, que es mensual. Se supone que yo hice una declaración de acuerdo a la nómina y yo hice una contribución, yo hice un pago, que lo hice por la plataforma, o sea, eso me generó un gasto. Cuando yo voy a contabilizar, o mi contador, se supone que yo todo lo que hice como administrador, recuerden que los administradores trabajamos de la mano con el contador, ¿ok? No es que estamos por debajo del contador, no es que le hacemos el trabajo, es el asistente, no. Trabajamos de la mano porque el administrador trabaja la parte de la organización y el contador de lo que es ya financiero, de lo que es fiscal, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Y hago esa paréntesis porque existe, como siempre ha existido, como un choque entre lo que es el administrador y el contador, porque siempre el contador, por cultura, ha querido como que, bueno, yo estoy por encima del administrador, y no es así. El administrador actúa más como gerente, planifica, organiza, ordena, evalúa, todo lo que hablamos en el primer módulo. Y el contador pues simplemente recibe la información, lo lleva a la parte más legal, a la parte legal y fiscal. Esa es la diferencia que existe. Cosa que les dije la semana pasada, de que los administradores también lo pueden hacer, porque a nosotros, al ser colegiados, la ley nos permite actuar de la misma forma que un contador, salvo algunas excepciones que establece la ley, que son muy pocas, que tienen que ver más que todo con firmas y cuestiones legales. Pero podemos hacer, de hecho, podemos hacer auditorías, podemos ser comisarios, podemos llevar contabilidad, hacer declaraciones, todo eso, todo. Lo único que no podemos hacer es firmar libros como contador. La firma del contador, pero tú puedes hacer estados financieros y firmarlos y sellarlos porque yo tengo mi código de colegiado. Tú puedes hacer un balance, y los bancos te los aceptan porque ya eso está en la norma de las leyes financieras, no recuerdo exactamente el nombre de la ley, pero está establecido que los administradores también pueden firmar. O sea, tú puedes llevar tranquilamente a un banco una carpeta con unos estados financieros, balance, certificación de ingresos, que esté firmado por un administrador. Tú llevas igualito, en el colegio de administradores te dan una hoja de seguridad igualita que la del contador, con un código, te lo visan igual, todo es exactamente igual, todo es igualito y tú lo puedes llevar. A la hora de ir al registro a constituir una empresa, tú puedes llevar una carta de comisario firmada por un administrador que esté colegiado, eso pasa tranquilamente. Lo único que no puedes hacer es firmar los libros contables y todas esas cosas, porque eso es competencia exclusiva de los contadores. Y bueno, algunas otras cosas que están allí en la ley. Ok, entonces les decía, en la parte, a la hora que vamos a contabilizar, es decir, yo como administrador armé mi carpetota de todo lo que hice durante el mes, bueno, toda la facturación que tuve, los reportes XZ, los reportes de compra, las facturas de compra, las retenciones que se las debo entregar al contador, los aportes que hice, tanto de Banavi como de Seguro Social, las nóminas, todo eso va en una carpeta al contador, que él ya va a hacer, una vez que ya hizo las dos declaraciones quincenales, si eres contribuyente especial, o la mensual, si eres contribuyente ordinario, a final de mes hace un cierre mensual, que es la contabilidad del mes de cada empresa, y allí deben asentar cómo fue el gasto de la empresa, qué ingresó, qué gastó, y todo lo que son aportes para fiscales van a la parte de gasto. Es un gasto. Es un gasto porque es un gasto laboral. Eso va a la parte laboral, pero debe ser asentado contablemente también. Pasemos a la siguiente lámina.
Ok, los aportes parafiscales son contribuciones de carácter obligatorio impuestos por la ley en cabeza de los empleadores, las cuales se determinan sobre la base gravable de la nómina total de los trabajadores. Ok. Son contribuciones de carácter, como les dije, obligatorio. La ley la impone a los comerciantes o empleadores en este caso. ¿Okay? Son los empleadores los que están sujetos a esa ley, no los empleados. ¿Okay? Los empleados son otras leyes que los, y ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Las cuales se determinan sobre la base gravable de la nómina total de los trabajadores. Aquí vamos a detenernos. No sé, me gustaría que Normis, es tu nombre, me dijiste que tú estabas ejerciendo como administrador, me imagino que tú haces nóminas. Pero ahorita actual, los mayores entran en el pasado. Y una de las razones por las que tuve el inconveniente con el dueño, pues, implementar la mejora dentro del proceso. Pero desde tu experiencia, ¿de qué forma manejan la nómina y todos los cálculos para fiscales las empresas normalmente? No, o sea, vengo de trabajar en una cosa o una organización. Ok, gubernamental, es diferente. Okay. Pero ya la privada es cuando tú implementas a tu manera, ¿verdad? Para crear nuevas dentro de la institución, dentro de la empresa. Ok. Giovanna, ¿tienes empleados? Sí, bueno. ¿Y cómo les pagas? Pero a la hora de realizarle la nómina al trabajador, ¿cómo lo contabiliza? Y el pago. Ok. Ok. Pero entonces, claro, la forma como se lleva la nómina, el pago. Porque a la hora, por ejemplo, si tú le pagas $30 semanal a un trabajador, ¿qué establece la ley que es el sueldo mínimo? Sí, la lleva. Sí. Correcto. $30, pero te estoy descontando, o sea, tienes un sueldo base y te estoy descontando de ganancia. Claro. Entonces te toca $30. Exacto. Ella no lo sabe porque es un negocio pequeño, pero una empresa grande. Yo trabajé en Madrid hace tiempo. Trabajé de la mano de la señora Beatriz, ¿sabes? La dueña. Y la señora Beatriz me enseñó cómo llevar eso. Llevaba técnico, empresa de Ajá. Entonces ella me daba ciertos conocimientos, no me daba todo, claro. pero ella me decía, mira, vas a hacer esto, te vas a ir para allá y vas a... Entonces yo le decía a los trabajadores, hay un sueldo base, y porque ellos llegaban, mira, pero me pongo un descuento proviene de aquí y de aquí. Hasta la bolsa de comida que nosotros le dábamos al trabajador llevaba ese descuento. Esa era el tipo de nómina que yo llevaba en ese caso. No sé cómo serán las empresas gubernamentales ya por ahí, pues, hasta las bonificaciones. Ya es muy diferente, muy un préstamo de servicio exacto. contamos todo. Trabajan y el repago, en ese momento conozco una empresa ahorita, mi hermana estuvo trabajando por ella, donde le pagaban su sueldo mínimo, eso es lo que aparece reflejado en la empresa, pero a él le dan la parte dinero en dólares. Ok. Bueno, ya sé que la facturación de Ok. No, no son dos sueldos. Vamos a detenernos aquí un poquito en la parte de... Es correcto. ¿Qué pasa? Ahorita la ley, de hecho, el Ministerio del Trabajo ya está consciente de la forma como los empleadores están cancelando, porque
Acuérdese que la ley establece el sueldo mínimo que creo que son 140 bolívares todavía. No sé cuánto es exactamente ahorita. 130 bolívares. Y te dice que eso es salario y por concepto de cestatique es lo que es un poco más alto, que asciende como a, creo que son como 20 dólares, algo así, 40 dólares mensuales. Y te lo establece así, la cantidad de 40, bueno, en bolívares, ¿no? Cuando salió mil y algo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo están manejando ahorita las empresas? Los contadores. Ya el Ministerio del Trabajo, como les dije, que es el ente que regula la parte de los trabajadores en cuanto a sus beneficios y también sus responsabilidades y obligaciones, ¿verdad? Ya el Ministerio del Trabajo está consciente de que 140 bolívares, eso no representa nada. Pero eso legalmente es lo que el empleador debe declarar. ¿Qué pasa? Todo lo que esté por encima de 140 bolívares, por ejemplo, si yo le pago a un empleado 3.000 bolívares, que casi los 100 dólares, ponte, un empleado que me gane 80 dólares mensual, la empresa puede declararlo en bolívares. Totalmente. Puede colocar en su nómina que ese empleado gana 3.500 bolívares. Y en base a esos 3.500 bolívares, hacerle todos sus aportes y descuentos. Pero no lo hace. Claro. Entonces, ¿por qué ha optado todas las empresas? Yo les voy a pasar por el grupo un modelo de nómina para que ustedes vean cómo está desglosado en una nómina y un recibo, para que vean cómo se maneja actualmente. La empresa que hace actualmente, pues bueno, a la nómina que contabiliza todos los aportes y todos los descuentos, los calculan en base al salario que establece la ley, a los 130, pero el resto de lo que le pagan, por ejemplo, los otros 70 dólares que tú te ganas, también los asientan, porque el Ministerio del Trabajo te exige que tú debes declarar todo lo que le estás pagando al trabajador. Porque si tú vas a una empresa y le preguntas a un trabajador cuánto gana y él te dice yo gano 120 dólares, te va a pedir el recibo de pago y le va a pedir a la empresa la nómina. Entonces, ¿cómo se trabaja? Es todo ese monto extra, llámese cestatique, o, perdón, todo ese monto extra que va fuera de los 140 bolívares que establece el gobierno, se puede manejar como bono de alimentación. Todo. Porque el gobierno no te estipula que tú debes pagar solamente 40 dólares de bono de alimentación, o sea, 1.000 y algo. Dice que es lo mínimo. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así, aun cuando era en bolívares, cuando te daban la tarjeta de alimentación, porque cuando te daban la tarjeta de alimentación, el monto mínimo que yo recuerdo que eran como 500 y algo cuando trabajaba con eso. Pero habían empresas que les pagaban 2.000, 3.000, como PDVSA, como el Polar, como Bimbo, o sea, qué sé yo, Coca-Cola. Porque el gobierno no te pone un techo, sino que te dice lo mínimo que tú puedes pagar. De ahí en adelante, lo que el empleador le quiera dar por concepto de bono de alimentación a su empleado está bien, puede darle lo que quiera. Y hay empresas que pagan muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, los trabajadores están manejando forma porque tú debes asentar todo lo que le estás pagando al empleador, porque a la hora de tú hacer tu cierre fiscal, eso se traduce en un gasto laboral. Entonces tú debes asentarlo. No es que te voy a dar, o sea, yo te voy a hablar ahorita como jefe, como dueño de negocio, pero también te voy a hablar como empleado. Tú no puedes dejar de declarar lo que tú le estás dando a tu empleado, aunque eso te vaya a traer una contrariedad a la hora de declarar, porque vas a declarar más impuestos y eso. Entonces, ¿qué pasa? Los contadores, ese es parte del trabajo de un buen planificador, de un buen, para eso están las leyes, para eso están, no es para evadirlas, no es para desmejorar al trabajador, sino para buscarle la vuelta de que ni el trabajador sea afectado, pero tampoco la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita el Ministerio del Trabajo te permite que dentro, bueno, no es ahorita, siempre ha sido así, dentro de tu recibo de pago, todo lo que son bonificaciones, tú las puedes asentar en tu recibo.
Y eso, por supuesto, va a la parte contable. Y eso te baja tu renta y todo lo demás a nivel contable. Pero a nivel laboral, al empleado no le genera utilidad. Todo lo que está declarado como bono, aunque esté declarado en el recibo, no le genera utilidad porque no es un salario, es un bono. Afecta a la hora de una liquidación. Claro, porque a la hora de una liquidación lo que establece la ley es el salario que está, pero la mayoría de los empleadores ahorita no se rigen tampoco por eso. Todos están siendo, bueno, algunos, salvo algunas excepciones. La mayoría de los empleadores llegan a un acuerdo con sus trabajadores y tiene que ser así por la situación que estamos viviendo. Porque si tú le pagas $300 mensuales a un trabajador, que es lo mínimo que gana un puesto, digamos, administrativo, de ventas, ese es el tope, o lo básico, es un paquete. Ahí está incluido todo, está bono de transporte, bono de alimentación, y te lo dicen cuando tú llegas. Yo trabajando como administradora, pues yo le explicaba a los trabajadores. A la hora de que tú te vayas, si tú estás renunciando, yo te voy a pagar, debería pagarte, de hecho se maneja ahorita que te sacan 2 liquidaciones. Una contable que va, que es por el salario mínimo, y otra por lo que tú, es una negociación. De repente, en algunas cosas, en algunos casos lo hacen por todo lo que tú estabas ganando, en otros casos por la mitad, y así. Igualmente a la hora de hacer el pago de las utilidades, por ejemplo, tuve el caso de conocido en una empresa, no, a la hora de pagar las utilidades al final de año, obviamente no se lo iban a pagar por los 140 bolívares, pero a todos se los calculaban en base a lo mínimo que eran $40. Entonces a la hora de hacerle su cálculo, no es que era la gran cosa, pero tampoco salían tan afectados. O sea, por lo menos sus $150 de utilidad al final de año le daban. Y a los empleados de confianza, llámese administradores, encargados, sí les pagaban completico. Si usted le pagó, si usted se gana 400 al mes, en base a esos 400 le mando a calcular sus utilidades. ¿Ves? Es una negociación, es un... Condiciones de empresa y también la condición económica de las empresas, la utilidad, son muchas cosas que entran en juego porque hay muchas cosas que los empleados no manejan, que no entienden. Como les hablaba la semana pasada, ventas no es utilidad, ingreso no es ganancia. Son muchas cosas que están en juego. Claro. No. Entonces eso no fueron tú. No es tu ganancia. Eso es aplicable. Exacto. Con la utilidad tienes. Ajá. Entonces la mayoría de los empleados no entienden eso. Venden una cantidad y mira lo que nos pagan, pero no es así. ¿Me entiendes? En tu caso el concierto de Karol G que duró 4 días, $3 millones, pero le tuvo que pagar a Santiago Bernal 18. O sea, ¿cuál fue su ganancia en realidad? Pero ese tipo de, es que ese tipo de empresas, vamos a llamarlas así porque ella es una empresa, es una marca personal, ese tipo de empresas no ganan por los conciertos que hacen. O sea, el concierto es una forma de ellos darse a conocer, el ingreso viene después de eso. Lo que venden, lo que generan por las redes, lo que generan ahora por la Spotify, no sé qué. Entonces, el ingreso de ellos es, millonario, pero no viene de los conciertos, porque el concierto es como una forma de ellos publicitarse. Y eso es una empresa, o sea, donde yo llego a cada país, o sea, el lugar donde estoy es mi local, la cantidad de personas que van a trabajar son mis empleados, bueno, la mano de obra, o sea, todo es un conglomerado de cosas que, como tú dices, al final, la utilidad de ella, ¿cuánto fue? Ponte, se ganó $10,000, $20,000, qué sé yo, $1 millón, no sé, no manejo cifras, pero ponte, esa fue realmente su ganancia. Entonces, porque es una empresa, tal cual. Y así sucede en todas las empresas. Los empleados muchas veces no manejan esas cosas, no deben manejarlas tampoco porque son cosas confidenciales, quieren ganar. No saben los esfuerzos que hacen que son diferentes. No. Que es lo que yo les explicaba, cuando ustedes quieren ir para acá, ustedes no, la cara del negocio soy yo. Exacto. Exacto. Para aquí, defender
la gente nunca se van a tener que cobrar, o sea, todos los beneficios los tienen, que los cobran limpias, Libre. no lo hacen, Ajá. van a cosas tranquilos, no a la hora de un problema. Aparte de todo el gasto, que si la luz, que si el agua, que si con el detergente con el que limpiaste, hasta el papel que le tienes que poner en el baño al trabajador, el agua, para que sea, todo eso es un gasto. Y el empleado no lo ve y así no pueden trabajar. ¿Y qué pasa? El empleador ahorita tiene muchas, ¿cómo sería? No voy a decir que son trancas, pero sí son como que obstáculos o cosas que muchas contras, exacto. Porque, por ejemplo, fíjate que te dice el INSACEL cuando te van a fiscalizar. Hasta las sillas con las que tienes sentadas a los trabajadores te dicen, no, eso no es ergonómico. Bueno, pero hubo un tiempo en el que sí. Y ahorita no sé, me imagino que todavía los dan. Pero ¿qué pasa? Las mismas instituciones se han visto en la necesidad de como que de negociar con los empleadores, porque era eso, o que los empleadores ya se lavaran las manos y prefieran pagar una multa, que entonces para poder salvaguardar la empresa y tanto los beneficios de los trabajadores han tenido que negociar. Porque hay una situación muy difícil en este país, es que las leyes, como decía Marisabel, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ella o del incumplimiento en este caso, pero las mismas condiciones que tenemos muchas veces no te permiten cumplir con todo eso. Entonces, o cumples con todas las cosas, o vendes, o atiendes al empleado, o funciona el negocio, o cierro. ¿Me entiendes? Entonces, en una situación económica como la que nos ha tocado vivir, no solamente en este país, porque creo que en muchos países está ocurriendo las debacles económicas, pues llega un momento en que gobierno y entidades privadas tienen que negociar, tienen que hacerlo para que pueda seguir funcionando la economía. Entonces, claro, salvo sus excepciones, hay situaciones en las que se pasan de la raya con esas negociaciones, pero ya eso es cuestión de cada quien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, por ejemplo, antes te llegaba el INSACEL y los empleados, porque también hubo un juego psicológico muy fuerte con los empleados y entonces ya era como que, bueno, aquí los dueños del arroz con pollo somos nosotros. Y eso también fue un trabajo que tuvo que ir el empleador haciendo con sus trabajadores, de que no es que tú estés al servicio tuyo, o que tú antes eras mi esclavo y yo ahora soy, no, sino que somos una entidad. Hay una reciprocidad. Tú me prestas un servicio y yo te cumplo con mis obligaciones porque tú te lo estás ganando. Entonces la empresa somos todos. Y eso es algo que se está dando mucho en liderazgo. Bueno, antes era... Claro, porque acuérdate que lo del INSACEL buscó eliminar la figura de los sindicatos. Eso fue la naturaleza de la creación del Instituto Nacional. Pero, ¿qué pasa? Como todo ser humano, o sea, donde está el ser humano, yo siempre digo, hay millones de formas de interpretar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el INSACEL prácticamente vino a institucionalizar la figura del sindicato, pero regulándolo, exactamente, porque antes los sindicatos hacían los que ellos mismos sacaban la cuestión de la contratación colectiva, no sé qué, y las empresas tenían que menguar a eso porque, bueno, pero cuando viene el INSACEL, institucionaliza ese organismo y comienza a regularlos también, a formarlos, a enseñar a la empresa privada, pero también a regularlos, porque, vuelvo y les repito, la ley, cuando tú vas a INSACEL, que te entregan el manual de la ley que rige la normativa pues del INSACEL, también te dice está anclado a la ley del trabajo. Entonces no es que te dan rienda suelta a hacer lo que tú quieras como empleado y tú vas a venir y vas a mandar. No, exactamente. Tienen sus regulaciones, que hay unos delegados, conforme hay delegados de parte de los empleados, hay delegados de parte de los patronos y o sea, la negociación. Volvemos a lo mismo. Entonces, para no desviarme del tema, que me fui más allá, el INSACEL
ha promovido en muchos casos, ¿verdad? Que los empleados se sientan como que están por encima del patrón y no es el deber ser. Claro, antes, como les venía diciendo, llegaban, te fiscalizaban, bueno, esta silla no debe estar aquí, debes tener esto, debes tener lo otro, un lugar de descanso, un no sé qué, entonces ya va. Ahí es donde entra la negociación. Si este es un local pequeño, yo soy una empresa didáctica.com, yo aquí lo que trabajo, yo subcontrato profesores, aquí solamente trabajamos mi esposo y yo, o sea, yo no te puedo tener aquí que la silla ergonómica, que no sé qué, que todo lo que, porque no puedo, o sea, no estamos en las condiciones. Entonces ahí vienen las negociaciones con lo. Entonces, ¿qué te exige ahorita el INSACEL? Que haga sus declaraciones, que lleve sus registros mensuales, que hagan los asientos mensuales, el informe que deben llevar, que se hagan las evaluaciones médicas, para eso está el delegado de los empleados, para velar que todo se haga, que se hagan las capacitaciones, que eso es algo muy bueno que implementaron, sí. Porque antes los sindicatos, peleaban, pero no por contraprestaciones económicas, pero las condiciones de los trabajadores tampoco eran las mejores. Entonces, bueno, entró el INSACEL a regular todo eso, empezaron a dar que sí las charlas, a formar al trabajador, a hablarles de la ley, entonces ahí empecé a entender qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Eso es parte de lo que las leyes, como les dije, la naturaleza de la ley, el deber ser, es muy bueno. Ahora, a la hora de las aplicaciones es otra cosa. Hay empresas que lo aplican muy bien, muy bien. De hecho, en la parte de la capacitación, bueno, mi cuñado, que es el que está dando el diplomado de la parte de seguridad industrial, por ejemplo, empresas como Petroguárico, PDVSA, bueno, tienen una formación con sus trabajadores brutal. O sea, donde les enseñan mucho de la parte de seguridad industrial, todo lo que es los implementos de seguridad en las plantas, todo eso, eso es importantísimo, ¿me entiendes? Entonces, eso ha sido muy bueno. Como les dije, la naturaleza de ese organismo, la ley que lo rige, la idea principal de todos los organismos y de todas las leyes que lo rigen, es maravillosa. Solo que la aplicación se ha ido desvirtuando en el camino, pero eso tiene que llegar el momento en que las cosas funcionen, como porque las instituciones son buenas. Siempre lo he dicho, las leyes, los proyectos que han presentado sociales en este país han sido maravillosos, mucho mejor que en cualquier otro país. Y lo digo con responsabilidad. Bueno, el gobierno prácticamente lo que conozco, pero ha sido muy bueno, muy bueno el trabajo, el proyecto social. El proyecto social. Y creo que eso es algo que hay, independientemente del gobierno que venga, pase, o vaya o venga, son cosas que hay que rescatar y que los empleadores también deben rescatar. Porque siempre lo digo, el principal capital de una empresa es el trabajador. Es el trabajador. Tú puedes comenzar a trabajar con poco capital, pero tienes unos trabajadores excelentes que van a llevar esa empresa a despegar. Pero puedes tener la mejor infraestructura, invertirte todo lo que quieras en capital y no tienes capacitación de personal y no tienes un buen personal, se te viene al piso la mejor empresa. Entonces, siendo así, la parte del proyecto social y las contribuciones para fiscales debería ser algo que los empleadores lo tengan como algo primordial en sus empresas. Cumplir con los aportes, porque vuelvo y repito, conforme vayan cambiando los gobiernos en turno y conforme vayan manejando estas instituciones, muchas cosas de repente van a ir cambiando. Van a salir otros reglamentos. Si cambia, por ejemplo, en este momento crucial en el que estamos, si cambiamos de gobierno, muchas leyes van a cambiar. En la asamblea van a empezar a salir nuevos reglamentos, nuevas gacetas, nuevos ordenamientos fiscales y muchas cosas que van a ir cambiando. Y de repente muchas cosas van a cambiar para los empleadores, que algunas a lo mejor no van a gustar y algunas otras sí, pero todo va a ir tiene que haber cambio también. Claro, claro. Entonces, los empleadores tienen que estar conscientes de eso. Y para eso estamos los administradores. Claro, para enseñarle. Para hacer el equilibrio. Yo siempre he dicho que un gerente, un administrador es el equilibrio entre el jefe y los trabajadores. No te puedes inclinar hacia los trabajadores ni tampoco 100% al jefe. Tú eres esa parte, un canal, exactamente.
Es correcto. Yo estoy empleada también. Exacto. Ok. Ok, ya lo que es la parte teórica, llegamos hasta aquí. Ayer les pasé por el grupo, ¿verdad? Para que fueran investigando acerca de algunos de las instituciones, de los organismos parafiscales. Quisiera saber si alguna de ustedes pudo investigar algo acerca de alguna de esas instituciones y que quiera pues participar, ¿verdad? Porque para la próxima clase, antes de comenzar el módulo que corresponde, quiero que cada una de ustedes, o no sé cuántas son, 3, 6, falta una chica, la chica, son 7. O no, lo pueden hacer individual, no importa que repitan a la institución. Va a hacer una pequeña reseña sobre cada institución, ¿verdad? Se van a investigar, por ejemplo, ahorita lo vamos a sortear. Pueden visitarla. Pueden visitar la empresa, el organismo, ver cómo están funcionando en este momento, la normativa que los rige. Ustedes van a hacer un trabajo de investigación y van a hacer una reseña sobre esa institución. Pues ahorita nos vamos a anotar a ver quién le va a tocar cada. Entonces, el próximo sábado nos vamos a tomar, eso sí tiene que ser muy breve, 10 minutos cada uno, de modo o menos. No, 10 minutos. ¿Ah? Entonces vamos a hacerla de 5 minutos, una reseña, una breve reseña de 5 minutos. No hace falta que traigan láminas ni nada de eso, solamente que ustedes mismos, como si fuera un reportaje, van a hablar. Si quieren hacer algo, lo pueden pasar por el grupo. Si quieren hacer alguna lámina o algo así, lo pueden pasar por el grupo. Ok. Eso con la finalidad de que, pues, medir qué tanto han entendido sobre el tema. Y pues cualquier pregunta, cualquier sugerencia, como les dije, en la semana les voy a ir haciendo algunos tutoriales sobre los sistemas informáticos, por decirlo de alguna manera, las páginas por las cuales pueden entrar para hacer sus declaraciones y eso, y voy a tratar de hacerles una reseña sobre los tributos municipales, que eso no lo tocamos ahorita, que es la alcaldía y la famosa página Guirirí. Que Guirirí es la que maneja la alcaldía. Se llama Guirirí. Entonces, les voy a hacer una reseña sobre eso. Ya hasta que llegamos.